Bueno, comenzamos con la segunda charla del día, la segunda y la última. Esta charla es sobre turismo y movilidad, se llama Turismo y Movilidad, una nueva forma de viajar. Y nuestras invitadas para charlar un rato sobre este tema son Clara Goiret, coordinadora de Fundación Renault y gerenta de sustentabilidad; Carmen Florio, representante de Val Harbor en Argentina; y Marcela Neira, gerenta general de NH Collection, Centro Histórico y NH Buenos Aires City. Le damos la bienvenida. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco antes de movilidad. Siempre vamos a hablar con vos, Clara, un poco sobre un poco cuáles son las principales, contame las principales políticas de movilidad en la industria, porque en general esto es una charla de lifestyle, está englobada dentro del lifestyle y no sabemos o todavía no estamos muy ávidos, creo que en Argentina, de cómo se está tratando el tema de sustentabilidad en movilidad, los autos eléctricos, híbridos, etcétera. Contanos cómo es la política entonces de movilidad. Sí. Bueno, primero contarte que yo no puedo hablar por ahí en nombre de toda la industria, sí, te vengo a hablar como en nombre de Renault, como miembro integrante de esa industria, y creo que muchas de las tendencias y prácticas que vamos a compartir seguramente sean compartidas por toda la industria. Dicho eso, nosotros pasamos de ser una empresa que fabrica y comercializa vehículos a pensarnos como una empresa dedicada a la movilidad. Y de ahí lo que pensamos es siempre volver a nuestra visión, nuestro norte, que es llevar la movilidad más allá para acercar a las personas. Y ese norte que nos guía es realmente decir, bueno, queremos tener una movilidad que acerque a las personas, que realmente le permita a las personas alcanzar sus metas y estar conectados. Tenemos una premisa que reza Car Makers, Care Makers, haciendo esa analogía de que somos fabricantes de vehículos y como fabricantes del cuidado. Decimos que somos fabricantes de vehículos, pero también cuidamos de quienes los diseñan y producen, quienes los conducen y el planeta por donde circulan. Entonces, más o menos por ahí viene la mano de los grandes pilares de la movilidad, ¿no? Es una movilidad más segura, más conectada y amigable con el ambiente. Y por supuesto no podemos hablar de movilidad sustentable sin hablar de movilidad eléctrica, ¿no? La movilidad del futuro. Ahora, cuando pensamos cómo viene la sustentabilidad, cuando hablamos en los pilares de la movilidad, cuando hablamos de sustentabilidad en movilidad tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida, las distintas etapas del ciclo de vida del producto y mirar toda la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Es mirar, por ejemplo, desde la concepción del vehículo, desde cuando ya se concibe, es pensar un diseño más sustentable. Por ejemplo, los vehículos ahora empiezan a ser más aerodinámicos desde su diseño y eso va a impactar en un menor consumo. Es pensar también en la segunda etapa del proceso, que es la fabricación. Y acá, por ejemplo, ¿qué miramos? En tratar de utilizar la mayor cantidad de porcentaje de materiales reciclados en nuestros vehículos. Que nuestros vehículos cada vez más tengan piezas que son reutilizadas o recuperadas. Es pensar en todo el desarrollo de la fábrica, que la fábrica ya piense en cómo va a reducir y compensar su huella de carbono, cómo va a gestionar sus residuos, cómo gestiona la energía, cómo utiliza agua reciclada en sus procesos, cómo vierte responsablemente sus efluentes, ¿no? Eso es en cuanto a mirar el proceso de la fábrica. Seguimos avanzando en los procesos, vimos diseño, vimos fabricación, hablar del uso. ¿Qué es hablar del uso sustentable en la movilidad? Acá viene todo lo que es educación y seguridad vial, súper importante. Los siniestros viales son la primera causa de muerte en jóvenes, entonces ahí nosotros como industria tenemos una responsabilidad súper importante en concientizar y en educar al consumidor en esta temática. Al respecto, por ejemplo, nosotros desde la Fundación tenemos un programa que se llama Conduciendo Oportunidades, que le enseñamos a manejar a mujeres de cooperativa, a la Juanita, para que obtengan su licencia de conducir. Y más allá de que obtengan la licencia de conducir, sean verdaderas agentes de cambio de la seguridad vial en las calles, ¿no? Pasando por el uso, la última fase, digamos, del producto viene a ser todo lo que es el fin de vida del producto. ¿Y qué hay que tener en cuenta acá?
cómo disponemos del producto. No es un producto, digamos, de consumo masivo. No, claro. No es que tiráselo a otra basura, pero podés pensar en cómo vas a reutilizar, por ejemplo, cuando hablamos de autos eléctricos, ¿qué pasa con las baterías? Hay un segundo uso en el ciclo de vida de las baterías que pueden ser reutilizadas. Cuando ya no tiene la capacidad para seguir alimentando el auto, se comprobó que después de 10 años la batería todavía tiene un 2/3, digamos, de su funcionamiento puede ser utilizado en otro proceso. Y al respecto, por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica en Francia que se llama Refactory, que es una fábrica que está enteramente dedicada a la economía circular. Entonces ahí, por ejemplo, se reciben piezas, se reacondicionan piezas de autos usados para que puedan volver a ser utilizadas y comercializadas, digamos, bien en otros procesos. Y bueno, es toda una fábrica pensada en economía circular. Hay una sección que se llama Renew, que es poner a nuevo autos usados para volverlos a comercializar en el mercado y de esa manera le extendemos la vida útil. Entonces es todo ese concepto, ¿no? De cómo promovemos modelos de economía circular que permitan tener una movilidad más sustentable. Sí, todo desde el ciclo de vida del auto, ¿no? Que es interesante. ¿Y cuán importante es un replanteo sustentable de la política de movilidad? Y más en países como Argentina, perdón. Bueno, yendo, digamos, principalmente a la movilidad eléctrica, vemos que en América Latina todavía, digamos, es incipiente porque la venta de autos eléctricos todavía es menor porque el mercado todavía no acompaña. Ahí va a ser fundamental el despliegue de políticas públicas que acompañen, ley de incentivos y demás. Y los principales desafíos o los retos que hay en el tema de la movilidad sostenible y en la adopción de los autos eléctricos son 3 cosas: precio, infraestructura y políticas gubernamentales. Entonces, en cuanto a precio, todavía sabemos que es más costoso fabricar un auto eléctrico que un auto térmico. ¿Por qué? Porque el principal componente de los vehículos eléctricos es la batería. Y todavía la fabricación de la batería es muy costosa. Entonces Renault, como otras empresas, está trabajando en la estandarización de la batería para poder ser más competitivos y ofrecer precios más económicos. Por otro lado, el tema de la infraestructura todavía es muy incipiente acá en América Latina, con respecto a otras partes del mundo que ya está mucho más desarrollado, y ahí es fundamental la adopción de políticas públicas e incentivos que acompañen, digamos, el desarrollo de esa infraestructura. Bueno, es interesante porque veníamos hablando en la charla anterior sobre belleza y un público ávido de consumir belleza sustentable o de ser un poco más responsable. En este caso también en ser más responsable al momento de conducir o elegir su movilidad. Y también en esto voy a consultarle un poco a Carmen. ¿Hay un viajero turista también más responsable que le interese viajar y se interesa por las prácticas sustentables de los destinos, los hoteles, etcétera? Totalmente. Bueno, buenas tardes. Déjame contarles que Bal Harbour no es el Bal Harbour Shop, sino que es un destino dentro de Miami Beach, es un pequeño distrito, es una alcaldía. Dentro de esa alcaldía hay hotelería, sí, hay playa y está Bal Harbour Shops. Este es un segmento de lujo que manejamos porque es un segmento que vive y que busca experiencias de lujo. Lo interesante acá es que hoy el motor de este turismo de lujo es el consumidor de menos de 45 años. O sea, tenés la generación, los millennials como la gran franja y una pequeña franja de la generación Z. Ese es el motor que le está dando impulso hoy al turismo de lujo, ¿no? Increíble. ¿Y qué tiene? Las tendencias son... Una de ellas y de las principales es un consumo consciente. Así que el turismo no está ajeno a las políticas y a las preocupaciones sobre la sustentabilidad, ¿no? Es muy importante. Y a medida que el viajero se da cuenta que su decisión impacta en el medio ambiente, empieza a ser un viajero sustentable. Y acá es donde toma relevancia el término viajero sustentable. Hoy tenés, por ejemplo, las grandes cadenas de reservas, que muchas veces usamos todos, no las voy a nombrar, no les voy a hacer publicidad, te dicen que cuando incorporan nuevos hoteles, lo que hacen también es pedirle que ese hotel complete en qué medidas se están llevando a cabo en ese hotel para que ese hotel sea sustentable.
¿sí? Y grandes cadenas están fijando objetivos con porcentajes específicamente, y son objetivos de programas de sustentabilidad a largo plazo, ¿sí? Porque no estamos hablando de que esto es de hoy para mañana, estamos hablando de que hay objetivos para el 2030 y hay objetivos para el 2050. Y esto va de lo general al particular. Este viajero que quiere que su experiencia hoy sea verdadera, que sea auténtica, ¿sí? Que esa experiencia cubra absolutamente sus deseos. Es un consumidor que te pide, ¿no? Que te pide también, como lo hace no es muy diferente a la cosmética, ¿sí? Me sorprendió realmente porque hoy te lo está pidiendo. Inclusive me contaba uno de los hoteles que cuando una empresa pide una cotización, por ejemplo, para un grupo corporativo, además de esa cotización te dicen, y quiero saber cuáles son las políticas que el hotel está llevando a cabo sobre la sustentabilidad. Así que esto es importantísimo y hay una conciencia enorme, pero digo, está la conciencia de la persona y también hay una responsabilidad que abarca absolutamente todos. Los hoteles hace tiempo que están haciendo acciones que en primera medida, digamos que lo hacían para resolver cuestiones económicas, pero que hoy se hacen porque verdaderamente, deben generar menos impacto en lo ambiental. Así que esto es sumamente importante y es interesante también. Bueno, justo a ver, Marcela, ¿qué nos podés decir de eso? ¿Existe un viajero, un turista que pregunta, que le interesa saber cuáles son las medidas sustentables de los hoteles? En el caso de NH, y contanos qué es lo que están haciendo ustedes, que tienen bastantes iniciativas sustentables en los hoteles. Perfecto, gracias. Primero, bueno, un gusto estar con Carmen y Clara y agradecerles este panel. Así, y refuerzo lo que acaba de decir Carmen, hay como un hilo conductor desde la industria cosmética y toda la parte de hotelería. La verdad que yo escuchaba y decía, wow, estamos todos conectados, hasta en la simpleza de nosotros los hoteles nos manejamos con amenities en el baño, donde dependemos de contactar a proveedores que estén trabajando en ese sentido, así que está todo conectado. Nosotros somos, bueno, yo como gerenta del Hotel NH Collection Centro Histórico y el NH City somos parte de Minor Hotels, y Minor Hotels realmente tiene tiene un programa desarrollado específico de sustentabilidad, ¿no? Que la misión tiene que ver con en todos los lugares donde Minor Hotels está, que son más de 540 hoteles en todo el mundo, hay una misión en sustentabilidad que tiene que ver que no vamos a descansar en provocar un impacto social, medioambiental y económico más positivo. Es decir, todos estamos positivamente trabajando en eso, lo que buscamos es que siempre sea más positivo y nosotros lo hacemos con un programa de desarrollo sustentable que tiene dos pilares fundamentales, que es Up for Planet y Up for People, planeta y personas. Lo que tiene que ver con planeta, tenemos tres pilares dentro de planetas. Uno tiene que ver con todo lo que es el producto, el edificio del hotel, que ahí trabajamos con todo lo que se imaginan y ya tiene que ver con lo que van mencionando, pero tiene que ver hasta desde el aislamiento o cómo trabajamos nuestras fachadas en los hoteles para que haya un aislamiento térmico, cómo empezamos a trabajar más con energía eléctrica para lograr la descarbonización. Después otro pilar tiene que ver con lo que serían nuestros estándares operacionales. Y ahí es donde nos enfocamos en las 4 R's, que son reciclar, reemplazar, reducir y la otra R, recuperar. Y después también todo lo que es con compras, porque también son parte, estamos conectados, tenemos que trabajar con proveedores que estén en la misma línea, buscamos trabajar en eso y generar alianzas. Y todo lo que tiene que ver con personas, que es sumamente importante, quizás en la primer charla después empezaste a hacer preguntas sobre la inclusión, sobre esos trabajos. Nosotros tenemos también los 3 pilares ahí, son los empleados, son los clientes y son los proveedores. Entonces, con los empleados dirán, bueno, ¿cómo trabajamos? Ahí el fuerte, sobre todo, es la capacitación.
Entonces, nosotros dentro de toda nuestra plataforma de capacitación, nuestra plataforma virtual, pero nuestras capacitaciones presenciales, como para darles una idea, nuestra memoria 2023, hay 2.155 horas que fueron exclusivamente sobre medio ambiente y sustentabilidad, que eso llegó a 3.100 empleados, o sea, hay todo un desarrollo de las cadenas, de los hoteles, en que esto tiene que dar continuidad y que la clave está en que nuestro equipo de trabajo está en el board de Minor Hotels, pero esto decanta en toda la organización y ya es un hecho los programas de sustentabilidad y lo están viendo con todas las empresas que están acá. Después, con respecto a los clientes, hoy, y relacionado un poco con tu pregunta, hoy el cliente pregunta, busca, se interesa. Bueno, un caso particular, nosotros estamos en el ENH Collection Centro Histórico. Y centro histórico no se elige porque sí, sino porque nosotros analizamos el cliente y sabemos que el cliente al final está buscando tener el sabor local, conocer localmente qué pasa en esa ciudad. Hay un cambio en donde la gente quiere tener como algo inmersivo en el destino. Y bueno, nosotros estamos en el centro histórico, esa era una fortaleza para nosotros para generar, y al final se hizo a través de tecnología, que uno analiza que la gente está tecleando centro histórico. Entonces el cliente se mira un montón, se entiende lo que está buscando y lo que estaba diciendo también Carmen, tanto en eventos como en la misma estadía, el cliente nos aplaude, como también si alguna vez, si el cliente deja la toalla, para que no sea por algo que deben conocer todos, que si deja la toalla colgada en un lugar, nuestro equipo de housekeeping ya interpreta que no va a tener un proceso de lavado, o deja un cartel que tiene que ver con nuestro programa de Green Stay, que cuando llega el huésped al hotel, si él quiere, directamente tiene un colgante o avisa que él quiere la estadía Green Stay, y el servicio de habitación se le hace en determinado tiempo. O sea, ya el huésped es muy consciente. Nosotros, el cliente americano, europeo, pero también regional, ya hay un cambio de mentalidad desde hace bastante. Y con respecto a los proveedores, confirmo lo que estuvieron diciendo, que lo estaba escuchando, es clave las alianzas. Yo creo que eso nosotros tenemos que ir buscando proveedores que estén en la misma línea de sustentabilidad, y eso lo estamos haciendo como Grupo Minor. Particularmente, bueno. Está bien. No, Clara, quería consultarte porque justo Marcela hablaba antes de capacitación, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes como para educar al consumidor en todas las ventajas que pueden tener los autos eléctricos o en este nuevo paradigma de movilidad? Exacto, bueno, justamente la llegada de los autos eléctricos despierta muchas curiosidades y muchas intrigas, ¿no? Entonces lo que hacemos es derribar mitos. ¿Cuáles son los principales mitos que giran en torno a la movilidad eléctrica? Tienen que ver con, por ejemplo, la conducción. Si es lo mismo manejar un auto eléctrico que un auto térmico, ahí decirles es igual de sencillo manejar. Se escucha como raro, pero a ver. No sé, ¿me escuchan? Ah, ok. Está bien, vale. Manejar un auto eléctrico es igual de sencillo que manejar un auto térmico, pero más confortable. ¿Por qué? Porque no tenés los ruidos y no tenés vibraciones del motor. Entonces, pero es igual de sencillo. Otro de los mitos que hay, o las preguntas o los interrogantes, vienen en relación al consumo. ¿Cuánto consume un auto eléctrico? Y eso tiene que ver con, bueno, va a depender de la capacidad de carga que tenga la batería y va a depender también de la fuente de alimentación de que se nutra ese auto, ¿no? El costo del consumo, en realidad de los autos eléctricos, el mantenimiento es menor. Entonces se habla de una eficiencia económica. ¿Por qué? Obviamente adquirir un auto eléctrico es más costoso que un auto térmico, claro. Pero después, una vez adquirido, el mantenimiento es mucho menor porque tiene piezas, digamos, que no requieren tanto recambio y mantenimiento. Entonces ahí hay una eficiencia económica. Otro gran interrogante, otro gran mito es el tema de la autonomía. Este es el principal. Sí, me parece que sí. Me va a alcanzar, el tema batería, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Me va a alcanzar? ¿Voy a llegar de un punto A a un punto B? Acá llevarles la tranquilidad de... volvemos a hablar del tema de la infraestructura, ¿no? Todos los vehículos que lanzó Renault, que después si querés entramos en detalle en eso, están pensados para un uso citadino, digamos, son autos de ciudad. El usuario promedio de un auto eléctrico, si lo usa para ciudad,
se calcula aproximadamente 60 kilómetros por día es el uso que vos le das al auto eléctrico. Sobre todo, por ejemplo, lo que es Kangoo E-Tech 100% eléctrica, que es el auto más el vehículo más elegido por lo que son empresas de flota, de logística y de última milla, que utilizan esa unidad para traslados sustentables de sus productos, ¿no? Pero tomando en cuenta que el recorrido promedio en ciudad para hacer estos traslados es de 60 kilómetros y que nuestros vehículos tienen una autonomía de entre 300 y 450 kilómetros dependiendo el vehículo, ¿no? No me voy a meter en detalles de cada uno, pero entonces el consumidor se va dando cuenta que en realidad la carga que se le hace al vehículo es domiciliaria, tanto en las empresas, cuando la empresa adquiere una unidad, se le instala el cargador eléctrico, digamos, en la empresa. En la empresa directamente con un cargador homologado. Y con el cliente final también, generalmente adquiere un cargador propio en su casa. Entonces, el momento en que la marca recomienda hacer la carga es siempre domiciliaria. Entonces, si vos lo cargas en tu casa y tenés un promedio de circulación de 60 kilómetros por día, no te va a hacer falta depender de la infraestructura que tengas, que todavía está avanzando, está mucho más desarrollada que cuando lanzamos nosotros el primer vehículo eléctrico en Argentina en 2018 con la Kangoo ZE. Hoy la infraestructura está mucho más desarrollada, aún es incipiente. Pero el consumidor se va dando cuenta que puede organizar su carga y decir, bueno, si lo cargo a la noche, me va a alcanzar. Claro, y si tengo que hacer un desplazamiento un poco más de mediana distancia, repito, los autos no están pensados para hacer viajes de larga distancia, pero si tenés que hacer un desplazamiento un poquito más, 60 kilómetros, es cuestión de anticiparse, mirar en el mapa y ver dónde podés cargar. Pero se recomienda la carga, digamos, domiciliaria. Otro tipo de interrogante es el tema de, bueno, ¿me puedo electrocutar ante una... No, real, claro, en las redes sociales dicen que tranquilos, que los autos están completamente equipados para, digamos, desactivar si cumplen con todos los mecanismos de seguridad para que no suceda tal cosa. Eso es uno de los grandes mitos. Y otros interrogantes también tienen que ver con la batería, cuánto dura y demás, que tiene que ver con lo que decía antes, que la batería después de 10 años, no es que el auto deja de funcionar porque se queda sin batería, es como el celular. Después de 10 años lo que te va a pasar es que no vas a tener tanta autonomía pero vas a poder seguir funcionando con el auto. Y respecto de lo que comentaban Carmen y Marcela también, no, en realidad es para acá y después volvemos para allá, perdón. Si bien es incipiente, como vos decías, se nota que hay un consumidor que está como interesado en los autos eléctricos, en esta nueva forma de movilidad. Nosotros notamos que las nuevas generaciones están cambiando el concepto de movilidad. Entonces, ya las nuevas generaciones no perciben la compra de un auto como un bien, como por ahí nuestros padres y abuelos, donde la compra del auto era la segunda cosa más importante después de la vivienda. Y eso que te daba como cierto estatus. Primero compro la casa, después tengo el auto, listo, estoy acomodado. Las nuevas generaciones valoran más el servicio de movilidad, que me lleve de un punto A un punto B. Obviamente que también valoran la experiencia de compra de un auto, pero se empiezan a fijar en variables más sustentables, esto de que tenga menor impacto con el medio ambiente, la seguridad es súper importante. Entonces empezamos a hablarle a un público mucho más preocupado por estar conectado y seguro y sustentable que la adquisición de un auto en sí. Entonces ahí el desarrollo de servicios de movilidad, y vuelvo con lo que decíamos al principio, nos estamos convirtiendo en una empresa que pasa de pensarse como fabricantes de automóviles a una empresa tecnológica de movilidad. Una empresa que ofrece servicios de movilidad. Y al respecto tenemos una unidad de negocios que se llama Movilis. Movilis es una marca, digamos, dentro del grupo Renault que está dedicada a los servicios de nueva movilidad. Dentro de Movilis tenés como distintas submarcas, pero básicamente lo que te van a ofrecer son distintos servicios como financiación para vehículos nuevos, usados, financiación para comprar repuestos, piezas y demás. Te va a ofrecer Movilis Insurance, toda la parte de seguros de vida. Y Movilis Power Solutions, que se va a encargar de todo lo que es la venta y comercialización de cargadores eléctricos o sistemas de membresías para que empresas se enganchen a digamos, una membresía como mensual a redes de carga pública.
Es interesante. En ese caso, como mencionabas de este público que está interesado en esta compra, con esta nueva movilidad, ¿no? Si hagamos un paralelo, si yo fuese un millennial centennial, Carmen, por ejemplo, y quisiera viajar a Bal Harbour, y a mí me interesa todo el tema del impacto que tiene, todo el tema de mi viaje, de la sustentabilidad. ¿Con qué me puedo encontrar allá o qué puede haber allá que me pueda a mí ser interesante, tentador? La realidad es que Bal Harbour hoy es el primer destino slow de todo Miami. Es una de las zonas que por su condición geográfica no puede crecer más y no puede crecer al ritmo que otras zonas de Miami Beach. Entonces, por lo tanto, es un lugar que cuida absolutamente la sustentabilidad, la tranquilidad, la calma, y eso es lo que le ofrece a la gente. Además, es como un pequeño gobierno que recauda sus propios impuestos y que esos impuestos los vuelca directamente para todo lo que tiene que ver el cuidado, la belleza, el cuidado y la belleza y el servicio que ofrece tanto a residentes, porque acá el residente es parte de esa comunidad, como al turista que la visita. Tenés sendas verdes para bicicleta, por ejemplo, que se utilizan un montón y que son únicas en todo Miami. Además, la comunidad de Bal Harbour, como así también hay otras, debo decirlo, han puesto a disposición de la gente que se quiere mover sin auto, un vehículo eléctrico que se baja, que se utiliza con una aplicación, como estas aplicaciones que existen hoy de autos, pero que es gratuita. Y entonces el residente o el huésped que quiere moverse de un lugar al otro, pero no quiere utilizar el auto, porque hay mucha gente que está eligiendo no usar auto. Y que usa las aplicaciones, y ahora que tienen estos servicios, bueno, mejor aún porque son gratuitos, se pueden trasladar tranquilamente de un lugar al otro, y esto está buenísimo. Además, lo que hacen, y que es muy interesante, involucran al residente y al vecino, al residente, en el cuidado del medio ambiente. O sea, bimestralmente, más allá que diariamente se hace una limpieza mecánica de las playas, bimestralmente los residentes son invitados a que hagan una limpieza manual de las playas. ¿Sí? Entonces está todo ese cuidado personal. Y esto no es porque quieren que vaya el residente a limpiar las playas, simplemente porque es una manera de que vos te involucres con eso de cuidar lo propio, ¿no? Exacto. Y esto hace la diferencia y es súper interesante. Además, hay un periodo que en las playas de todo Florida y especialmente las de Miami hay anidación de tortugas marinas. Entonces acá lo que se hace es un monitoreo especial de la iluminación por las noches para crear ese clima ideal para la anidación. Hay momentos donde coincide con la época de algas, que no es el sargazo, son algas que se avecinan a la orilla, y yo a veces me he preguntado por qué no las remueven, y tiene que ver con esto. No pueden tocar el agua porque justamente si tocas el agua levantás y destruís el nido. Hay un parque que se acaba de inaugurar que se llama el Waterfront Park, que es un parque que se puede usar, lo puede usar el residente y el turista, que es absolutamente verde. Lo construye una firma danesa que es especializada en estos espacios. ¿Y qué es un espacio verde? ¿Qué es una construcción verde? Bueno, tiene que cumplir con determinadas normas que hacen al cuidado energético, hacen al cuidado, al uso de materiales, de recursos naturales cuando en su construcción, también al cuidado del agua. Y después hay un parque de juegos que la temática es los ciclos de la vida. Entonces tenés que los chicos van a jugar, pero van a aprender sobre los ciclos de vida. Hay mucha conciencia, más de lo que nosotros creemos. Yo empecé en la industria hotelera hace muchos años, no le voy a decir cuántos, pero era impensado que en esa época, cuando empezó el turismo, cuando empezó la hotelería de lujo en la Argentina, cuando llegaron los 2 hoteles de lujo, que vos no le cambiaras las sábanas a los huéspedes. Claro. Era impensado. O sea, te iban y te golpeaban el mostrador y te decían, ¿cómo? Esto no me puede estar pasando, ¿sí? Y que no se encontrara con cientos de
plásticos de amenidades en las habitaciones. Hoy tenés un Ritz-Carlton, que es un producto de alta gama que te pone dispensers. Está bien, el contenido es jabón de marcas de lujo, shampoo de marcas de lujo, pero tenés refill. Claro, refill, totalmente. Sí, ya no hay más consumo de plásticos. Y esto era impensado en otras épocas. Hoy no te lo cuestionan. Simplemente se toma la precaución, porque hay muchos que todavía, hay algunos que la mayoría no, pero puede haber alguno, entonces se le explica cuando ellos ingresan a la habitación cuál es la política de cuidado del hotel, ¿no? Que por eso se les va a preguntar si quieren el recambio de sábanas, si quieren el cambio de toallas. Te digo que la mayoría, y te va a sorprender, no lo pide. ¿No? Lo pide de 7 noches, tal vez te lo pida una. Entonces es increíble cómo se ha trabajado a lo largo de los años, porque esto viene pasando hace mucho, esto, ¿no? Se va construyendo. Se va construyendo, y es posible. Marcela, en el caso ustedes tienen como hoy eventos. También, ¿cómo funciona también ahí el tema de la sustentabilidad? Por lo pronto veo el tema del agua. Total. Que también es, a ver, no sé qué otras medidas tienen o iniciativas. Bueno, lo del agua ya es algo que se ha instaurado, se sacan las botellas de plástico y después tiene que ver más que todo por análisis en nuestras salas de eventos que tiene que ver con iluminación, se ha cambiado todo a una iluminación LED, después tienen que haber algunas propuestas de coffees o de algo que tienen muchas propuestas, hay empresas que nos piden específicamente que sea con propuestas locales, que ellos ya analizan que el producto llegó sin trasladarse desde distancias largas. También, lo uno un poco y uniendo a Renault para que sepa, y también por el tema de movilidad que nos trae. No es el caso nuestro, pero para que se sepa a nivel Minor Hotels, nosotros en los hoteles que tienen parking tenemos espacios específicos para los autos eléctricos que en general tienen directamente no pagan el estacionamiento, como para incentivar que sea, que ese es el camino, que tendríamos que lograr tener una mayor dotación circulante en las ciudades de autos que nos ayuden a bajar la huella de carbono, ¿no? Pero hay espacios que se destinan, y en relación a los eventos, ese tipo de cosas se analizan también como mucho, lo que repito, es el cliente el que nos está ya hablando sobre lo que tenemos que avanzar. Insonorización, iluminación, productos sustentables, el tema de los bolígrafos o el papel que usamos para dejar en el setup de un evento, siempre son con productos que están avalados desde la sustentabilidad, sea el bolígrafo que tiene productos que, sigue algo de plástico ahí, pero con todo un proceso, y si no, ya se incorporaron lápices como parte de los eventos. Pero si hay empresas que siguen pidiendo los bolígrafos, nosotros tenemos también la versión con un producto más positivo para el medio ambiente. Interesante. Bueno, para ir terminando, primero le pregunto a Clara, después vamos para Marcela y para Carmen. ¿Cuál es el desafío a futuro de la sustentabilidad en movilidad? ¿Cuál crees que es? No sé si para la empresa o en general. ¿Cuál crees que es? Bueno, un poco haciendo como un recap. A ver, a nivel sustentabilidad transversal a todas las industrias, yo creo que la sustentabilidad fue adoptando un rol cada vez más estratégico en todas las organizaciones, y lo veíamos con Natura, con L'Oréal, que venían acá, está cada vez más metido en el core del negocio y tiene que ser transversal. Entonces ese es el desafío también como a nivel transversal. Y yendo más a la industria, si tengo que elegir una, pensaría en lo que es promover cada vez más modelos de economía circular, ¿no? En toda la cadena de valor y con todos mis públicos de interés. Iría por esa. Sí. ¿Crees que es el desafío a futuro, lo que hay que estar ahí concentrados? Yo creo que sí, en cuanto y seguir educando y informar. Y ahí las empresas tenemos mucha responsabilidad a través de los distintos medios en cómo vamos a hacer llegar esa información a los usuarios. Pero respecto a la economía circular, tiene también un impacto no solamente en el ambiente y en la parte económica, sino también tiene un impacto social. Social fuerte, claro. No me quiero explayar, pero nosotros te cuento un ejemplo cortito en lo que es economía circular en una fábrica automotriz. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una prueba piloto donde reutilizamos parte de la tela de los uniformes de los operadoras que ya no usan,
que antes por ahí se enviaban en enterramiento, nosotros lo llevamos a otro proveedor que utiliza esa materia prima para confeccionar los paneles insonorizantes que recubren el motor que luego van en el auto. ¿Ok? Entonces, digo para bajar el concepto de economía circular. Porque por ahí digo economía circular, pero ¿qué es la economía queda circular? Como en algo abstracto. Economía circular, claro, ¿qué es? Es identificar qué material de mi producción puedo reutilizar o recuperar para que vuelva a mi proceso productivo. Eso es bien economía circular. Porque vos después podés reciclar y que vuelva a otra industria. Pero si vuelve como los restos de los uniformes de los operadores que construyen nuestros autos vuelven al auto como materia prima para el panel que recubre el motor. Y te digo más, ¿por qué tiene impacto social? Porque el proveedor que hace este tratamiento de la materia prima nos pide que los uniformes vengan sin cierres, sin abrojos, sin broches y demás. Ese trabajo lo hace Asociación Civil Las Somas, una cooperativa de mujeres que trabaja en la ciudad de Córdoba. Entonces, a la misma manera, estamos empleando a mujeres en situación de vulnerabilidad para que nos dejen listo ese material para que después vuelva a nuestro propio auto. Ese es un ejemplo concreto de economía circular. Totalmente. Marcela, ¿cuál crees que es el desafío? Bueno, creo que el desafío es no frenar eso y hay un claro mensaje en las empresas que están acá y en las multinacionales, en que ya el camino está marcado. Hay un desafío particular, yo creo, regional a nivel, tenemos que seguir educando y tenemos que seguir capacitando. El cliente está viniendo como muy informado y eso nos ayuda. Y después, insisto, nosotros consideramos súper importante que los casos de éxitos, que no nos quedemos cada empresa o multinacional con esto es parte de lo que tiene que pasar. Nosotros somos generosos y en lo que nos va bien hay que contarlo y hay que decir, bueno, Renault está haciendo los autos eléctricos, nosotros los estamos apoyando desde un parking que decimos, si ustedes lo traen, nosotros apoyamos que ahí es el camino. Y tiene que ser todo ese hilo conductor de que no quedarse cada empresa con lo que está haciendo, porque todos estamos haciendo muchos, contarlo y seguir educando a toda la sociedad y a todo y generar alianzas, ¿no? Eso es lo que va por ahí. Sí, lo colectivo sí, creo que es el eje. Coincido con Marcela, por supuesto. En el caso en particular de lo que es Val Harbor, no hay overtourism, como pasa en otras ciudades. Sí, que hoy es un tema. Que hoy es un tema muy serio y que no se está manejando porque yo creo que así como países no pueden parar el turismo, obviamente, porque es una fuente de ingresos súper importante para los países, pero de la misma manera deberían hacer políticas, ¿sí? Que no, para que no se impacte ambientalmente, porque hay pueblos de 3.000 personas que están recibiendo 100.000 por día. O sea, y eso no puede estar pasando porque imagínate que no puede haber sustentabilidad posible en ese caso. Entonces, me parece importante, y hablo ya en lo general de turismo, que se respeten los acuerdos firmados. Hay un pacto firmado en Glasgow por las 500 empresas más importantes de turismo, y hablo de transportes también, para que, bueno, separen las emisiones de acuerdo a las fechas y que sean honestos, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, y hablo cortito de Val Harbor, ellos no tienen alquiler temporario y esto frena esto que te estoy comentando. No hay alquiler temporario de 2 días, 3 días. Esto ha hecho masivo y ha generado sobreturismo en algunos lugares. Entonces, esto tiene que regularse en los lugares donde no se regula. Es parte importante. Y bueno, y ser honestos. Las políticas tienen que ser honestas. La gente las pide, estamos todos involucrados, las empresas respetarlas. Sí, se busca honestidad, transparencia. Sí, exactamente. Lo que se hablaba antes en belleza también. Que es lo que, exactamente. Sí, así es. Honestidad y transparencia. Exacto. Gracias, Carmen, gracias, Marcela, y gracias, Clara. Bueno, gracias a todos por haber venido y bueno, terminamos esta segunda edición de Innovation Lab y agradeciendo a las marcas que nos acompañaron, Natura como main sponsor, a Kenzo, a Garnier, a Val Harbor, a Renault y a NH Hoteles. Gracias. Pero para decir con video, ¿no es? Sí. No, porque